antes que llegara mi hermano Rodrigo, de una mala hermenéutica que se ha hecho con Venga, decir que en papá. Isaías, que toda nuestra justicia es un trapo de inmundicia. Entonces, le aplico las reglas de la hermenéutica y es un error grave aplicar eso para las obras de justicia dentro del Evangelio. Entonces, hice una exégesis al texto, hice una exégesis al libro para comprobar que se ha sacado eso fuera de contexto como un pretexto para desvalorar las obligaciones que tenemos diarias en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia que te obliga, que te ata a producir a diario. La gracia te hace acreedor de un regalo, pero te hace obligante a un fruto diario, que son obras de arrepentimiento, que son obras de fe, porque no es solo fe, no es solo fe. Esa expresión la dice Santiago, no es solo fe. Por eso es que Lutero tenía aberración hacia Santiago y lo quería eliminar. No es solo fe, es fe y se justifica por las obras si esa persona tiene una verdadera fe. Entonces, había hecho una Mi hermano exégesis. querido, perdóname, voy a tener que retirarme porque voy a llorarle a un muchacho que me lo está exigiendo. Entonces, con todo respeto, me conecto ya en su casa y seguimos. ¿Oíste, papá? Adelante, hermano, no hay problema. Dios te bendiga y te guarde, siervo. Amén. Entonces, Saludos a todos y me los bendiga. amén. Entonces le apliqué las 5 leyes de Lang, eso la hermenéutica. Recuerden que yo vengo de una base doctrinal de los 16 fundamentos no negociables de las asambleas de Dios. Eso significa que esos 17 fundamentos no son movibles, no es una negociación. La iglesia pentecostal, a Dios gracias, fue un avivamiento que empieza desde la iglesia del libro de Hechos, pasa por los montanos, por los novacianos, por los hipólitos, por los cátaros, por los valdenses, por los pietistas, pero termina floreciendo de manera más amplia por las libertades que se dan en el continente en 1900, ¿verdad? En la calle Azusa de la nación más cristiana del planeta Tierra, la nación que más reúne cristianos con el mayor grado de libertad para que ese movimiento se expanda, es precisamente Estados Unidos. Entonces ahí es donde se da ese avivamiento por la libertad, porque ya no había miedo para ser pentecostal, porque si yo era pentecostal, Lutero me hubiese quemado, Calvino me hubiese quemado, porque para ellos éramos herejes los puritanos, éramos herejes los cuáqueros, éramos herejes los pietistas. Tristemente, Lutero y Calvino no entendieron. Por eso es que es muy peligroso aceptar todas las declaraciones de la Reforma en los pentecostales. La declaración de la Reforma ha enfriado, malinterpretada, ha enfriado mucho la iglesia pentecostal en Venezuela, la va a seguir enfriando. Gracias a Dios, Dios va a levantar un pueblo que se va a guardar, que no se va a dejar contaminar por esa herejía perversa que es el monergismo. Algunos dicen ser pentecostal, pero cuando yo los escucho, que no han estudiado su proceso, no han estudiado la historia, ¿verdad? Entonces cometen el mismo error de la historia. Lo dijo Jeremías: paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, ve cuál sea el buen camino y andad por él. Moisés dice: pregunten. Cuando uno no estudia la historia de la iglesia, termina cometiendo los mismos errores de los pentecostales, que ahorita el Espíritu Santo me lo ha confirmado más de una vez. Hay pentecostales que se van a perder porque han abrazado doctrinas enfriadoras de Calvino, de Lutero, que para ellos no era tan pecado, porque había mucha ignorancia, había mucha opresión, pero ahora no, ahora tenemos una información bárbara. No es excusa que estemos negando hoy cosas que hoy podemos colegiar, podemos probar de manera académica, histórica. Entonces, cuando una persona se aferra a un error, hermano Darwin, aun cuando tú le muestres las evidencias textuales, históricas, esa persona está en peligro de descender al infierno de cabeza, porque es un mentiroso, es un reprobo. ¿Qué es un reprobo? Una persona que le dice: ¿qué dice aquí? Le hace preguntas al texto: ¿qué dice aquí?
Entonces dice, no, yo no creo eso, yo creo esto. No, pero un momentico, no es lo que tú creas, lo que tú interpretas. ¿Qué dice aquí? Lee aquí. Por eso es que nosotros, mi hermano Rodrigo, mi persona, hemos aprendido a hacerle preguntas al texto para sacar el sesgo. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? No lo que tú aprendiste en una iglesia de esta conservadora donde yo nací. No, porque la mujer no se vestirá traje de hombre. Un momentico, ya va. Eso, para ese momento, ¿había pantalones, sí o no? Me tienes que probar eso, porque si fue escrito para pantalones, igual que le hacemos la pregunta a los testigos de Jehová. Esto de comer carne, ¿existía transfusiones en aquel momento, sí o no? Entonces, el texto, el contexto histórico es importante porque vas a hacer decir un versículo que no fue escrito para eso. Sentido usual y ordinario. ¿Para quién fue escrito? ¿Por qué se escribió? Contexto. ¿Para quién? ¿Para qué población? ¿Qué condiciones había allí? Primera regla de la interpretación. Entonces, cuando se dice que nuestras justicias son un trapito de inmundicia, no se está refiriendo a todas las obras que los pueblos de Israel hacían, sino cuando se mezclaba la hipocresía de hacer fiesta, de hacer días de reposo, al tratar al huérfano. Entonces ahí es donde dice la expresión, todo lo que ustedes hacen es un trapito de inmundicia. Es como si una mujer se pusiera un trapito en el día de la menstrua y ustedes me estén presentando eso. Eso es lo que significa eso. ¿Por qué? Porque quieren venir a orar, vigilan, hacen sacrificio, pero cometen injusticia con el huérfano. Cometen injusticia con el extranjero. El diezmo, por ejemplo, el diezmo y la ofrenda se recogía para levitas, huérfanos, viudas y extranjeros. Entonces, al robarle a estas 4 personas, y entonces ellos venían a hacer un sacrificio, a orar por su perdón de pecado. No, ellos dice Isaías, no, anda a restituir a la viuda, anda a restituir al extranjero, y luego que venga, estemos a cuenta. Allí es donde yo te voy a perdonar, pero me vas a traer un sacrificio y vas a seguir siendo un mezquino, un perverso hacia estas personas cuando yo te mandé a atender a estas personas. Yo te mandé a... Entonces allí es donde dice la expresión que la justicia es un trapo de inmundicia cuando usted mezcla la oración, pero entonces usted viola la práctica. Entonces, cuando hablamos de obras de arrepentimiento, estamos hablando de obras donde el Señor Jesús te exige cada mañana y cada día la práctica del Evangelio. Dentro de eso está la misericordia y la bondad. Entonces, ese es el tema que desarrollamos mi hermano Darwin desde la mañana para explicar algunas reglas de interpretación que los hermanos por acá, pentecostales, bautistas y calvinistas, no quieren aceptar. Si no hay regla, usted y nosotros vamos a pervertir la palabra y la vamos a obligar a decir lo que no dice. Adelante, Darwin.